Bueno, como bien sabéis, hay una figura clave en la industria a nivel global. Una figura que es ese puente, muchas veces mágico, que nos conecta entre lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Puede ser el puente también hacia nuestros objetivos profesionales más preciados, hacia nuestros sueños, o también puede ser esa parte incómoda para muchos actores que a veces transitan. Hay de todo un poco, hay matices, hay sombra, hay luces. Estoy hablando de la dirección de casting. Y hoy en esta mesa hay una directora de casting con una trayectoria importante en la industria en España, pero quiero que sea ella que se presente. Así que le damos la bienvenida a Sofía Siberoni. Queremos saber quién es Sofía para Sofía. Esto es como la presentación, ¿no? De los castings, la parte más complicada, ¿no? Hablar de ti. Pues nada, yo soy Sofía Siberoni, soy directora de casting, llevo en la industria audiovisual trabajando 20 años y especializada en la dirección de casting de actores y actrices como unos 10 años. Trabajo de la mano de mi socio querido, Carlos Lázaro, Ujú. que desde que nos conocimos no nos hemos separado. Y bueno, madrileña de adopción. Pues no sé qué más contarte de mí, qué difícil. De adopción porque eres realmente. Nací en Estados Unidos. Vale. Mi padre era peruano, mi madre española, pero se conocieron allí, me tuvieron allí y nos vinimos a España con 3 años. Mira, Bueno, en realidad me considero española, ¿eh? O sea, ya, americana, tengo un pasaporte y ya. vale. Mm. Y a nivel de tu trayectoria, ¿cuáles son, digamos, esas producciones eh, que has tenido que transitar a lo largo de tu carrera, que han construido tu carrera? Pues mira, un trabajo muy importante que para mí me sentó un precedente dentro de la dirección de casting fue Centro Médico. Yo venía primero del mundo de la producción, luego estuve muchos años haciendo casting de figuración y luego salté al casting de actores y actrices, ¿no? Entonces yo empecé haciendo publicidad dentro del mundo de la dirección de casting y me llamaron para Centro Médico. En principio era para hacer unos refuerzos, lo que se convirtió pues que me quedé allí al final años. Y entonces en esta serie para mí fue muy importante, primero porque era una serie que había entre 30 y 45 personajes a la semana, lo cual quiere Vale. decir que semanalmente veíamos a ciento y pico actores o actrices. Wow. Hacíamos mucho casting porque era un formato de improvisación y no todo el mundo al final conseguía cuadrar dentro de ese formato. Y entonces, claro, veías a un montón de gente. Te obligabas, era una serie que tenía unas exigencias muy altas en cuanto a encontrar actores y actrices, con lo que yo por aquella época llegaba a ir al teatro 5 veces a la semana, ya no sabías de dónde. ¿Ibas al teatro a buscar actores? Sí, claro, a Sí, conocer a actores y conocer actrices, actores. porque claro, aquí hay una oferta muy grande en España, afortunadamente, y hay un teatro grande, por decirlo de alguna manera, y hay un teatro alternativo más pequeño muy interesante. Ok, Entonces, para mí Centro Médico fue un máster pagado. O sea, porque te permitió acceder a conocer a muchos actores o actrices que otro formato de series o películas no tienes tanto acceso. O sea, al final es lo que te dan también las diarias, ¿no? Y para mí es muy especial porque bueno, aparte que hubo un equipo con el que se hizo mucha piña, fue una manera diferente de trabajar, porque era un engranaje muy curioso, pero una vez que se acopló, funcionó a la perfección. Y había un equipo técnico y humano maravilloso y yo allí conocí, o sea, para mí fue una puerta para lo que luego fue mi futuro y mi presente, o sea, ujú. mi futuro entonces, que es mi presente, que fue que conocí al gran Carlos Lázaro, que a día de hoy es mi socio, pero él entró allí como director de casting de Centro Médico y claro, él era mi jefe. Y yo, como te he comentado antes, es una persona de la que yo aprendí muchísimo. O sea, a mí me enseñó muchísimo él.
del mundo del casting. Entonces, que luego él quisiese compartir un negocio profesional conmigo, bueno, pues Hombre, era muy halagador, ¿no? claro. Y entonces ahí nos juntamos Carlos, nuestro querido Jaime, que era también, formaba parte del equipo de centro médico, y Victoria, que era Victoria Mora, que era amiga de Carlos Lázaro, y como que a los cuatro por detrás nos llamaban para otros proyectos, porque centro médico, con la exigencia que había, te hacía, bueno, estabas al final ahí en un despacho dentro del edificio donde se rodaba 8 horas diarias, ¿no? Mm, Entonces tú sola abordar otros proyectos, compatibilizarlos era difícil. Pero nos empezaron a llamar y nos empezamos entre los cuatro a ayudar. Y cuando terminó Centro Médico dijimos, oye, esto funcionamos muy bien, vamos a profesionalizar esto. E hicimos un equipo de casting de 4 profesionales de la dirección de casting y que nos llamábamos Casting 4, 4 con Q. ¿Qué pasa? Que luego, bueno, Victoria finalmente tomó más su carrera como actriz, se fue un poquito más por esa vertiente, Jaime se fue por otro lado y nos quedamos Carlos y yo capitaneando el barco y aquí seguimos, la verdad, felices. Entonces fue un proyecto, para mí, me has preguntado antes cuál es el proyecto del que estás más orgullosa. Yo creo que estamos orgullosos de casi todos los proyectos que hemos hecho, pero este es verdad que a nivel sentimental es muy especial. ¿Y hay algo de que se esté por estrenar o por lanzar que puedas decir nombres o algo? ¿O todo? Sí. Sí, sí, el 2024 la verdad que ha sido un año muy, muy fructífero para nosotros y muy enriquecedor, porque bueno, hicimos el casting de La Encrucijada, que creo que se estrenará este verano en A3 Media, que también fue un poco reto para nosotros porque tuvimos que hacer casting internacional, o sea, había 5 personajes mexicanos y nunca habíamos tenido ese reto, ¿no? de buscar el mercado mexicano. Entonces, bueno, tuvimos que ponernos un poco las pilas con la industria de la ficción mexicana y la verdad que estamos muy orgullosos de ese casting. Esta se estrenará en verano, yo creo. Luego hicimos ella Maldita Alma, que no sé, está muy bien, no sé cuándo se estrena, pero es una serie que se ha grabado en Conil, en Cádiz, también maravillosa. Es de estos elencos que dices, ostras, orgullosísima también de que ese casting lleve nuestro nombre. Ujú. Porque aparte de los actores y actrices que conforman el elenco, ostras, fue un casting que nos lo disfrutamos muchísimo porque pasaron muchos actores y muchas actrices con un nivelón, Mm, ¿no? Que luego aparte te hacía, hicieron muy difícil la elección, ¿no? Al final claro, de esos personajes. Entonces, bueno, valorando un poco todo el esfuerzo que supone al final también ir a los castings y pues te vuelven a llamar y tal, pero al final no es, y bueno, pero que un resultado muy bonito. Y también se va a estrenar en verano una peli documental que hicimos para Amazon que se llama Búnker, que es una historia basada en una historia real, que también moralmente ha sido muy bonito participar en ese proyecto. Es un poco sobre el tema de la experimentación con animales en laboratorios y mm, es muy potente, es muy qué potente. bueno, ¿no? Pertenecer o formar parte de una historia Mm, que sirve de espejo también, ese cine social que ayuda a Totalmente, sumar y a iluminar este totalmente. caos en el que estamos viviendo, ¿no? Totalmente. Al final la ficción muchas veces es un poco reflejo, ¿no? de lo que está pasando en nuestra sociedad. Y ficción tan necesaria como esta, pues bueno, pues eso es muy necesaria Sí, y tú haber podido participar en ella, obviamente, independientemente de que tengas que pagar las facturas o no, no, pero hay un orgullo también de decir, ah, pues mira, qué bien que he podido participar en claro. poner tu granito de arena. Durante tu recorrido, desde el comienzo, que comenzaste con pequeñas partes con actores de figuraciones, Ujú, en el ujú. 2006 por ahí, Bueno, empecé primero en producción. en producción. Sí, 2000, yo creo que sea 2003, 2004, sí. Vale, Mm. hasta hoy tú has notado cambios en la industria. Muchos, sí. O sea, yo creo que la industria también está creciendo a pasos agigantados, ¿no? No había tanta, o sea, yo creo que antes era, bueno, un sector, eran menos personas, tanto de equipos técnicos, actores y actrices, hay una gran competencia ahora mismo, dirección de casting también, pero bueno, al final está creciendo un poco en función del crecimiento de la industria, ¿no? Creo que hay, ¿cómo se llama? Hay figuras que se están profesionalizando más.
tanto la dirección de casting, se le está dando cada vez más una importancia. Antes nuestro trabajo lo hacía un ayudante de dirección, Mm, había los actores, actrices al final, o sea, no había tanta oferta con lo que eran, ¿no? Pues llamó a los cuatro que más o menos tal. Y creo que eso se está profesionalizando más. Todavía queda, ¿eh? En la dirección de casting estamos ahí un poco peleando todavía desde la Asociación Profesional de, de de directores. Directores de Casting de España. Se está intentando, por ejemplo, que tengamos nuestro hueco en la Academia de Cine. Hombre, Al final hay muchos premios, muchas categorías que están relacionadas directamente con nuestro trabajo, ¿no? mm, Entonces, bueno, estamos ahí, desde Apdice se está intentando ahí conseguir nuestro sitio, ¿no? vuestro hueco que lo merecéis, porque es que Mm. sois una figura, vamos, Yo más creo, que esencial. yo creo que nos lo merecemos, sí. Y justamente te iba a comentar que de vosotros depende mucho el resultado que el actor dé en el momento del casting. Mm. Y eso repercutirá pues en la decisión también por parte del equipo de producción y de dirección. Eh, ¿Tú consideras que el actor hace casting desde que llega, desde que lo conoces? ¿Cuáles son los aspectos más importantes para ti a la hora de hacer el casting? Efectivamente, o sea, el casting empieza desde el momento que el actor o la actriz entra por la puerta. O sea, porque pues ves si viene seguro, viene segura, viene nerviosa, viene con miedo de esto que es, ¿no? Pero al final, cada uno, de todas formas, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno trabaja a su manera. Sí. Yo voy a hablar siempre de la manera en la que trabajamos Carlos y yo. Pero al final, tú haces el casting independientemente de porque muchas veces tú ya conoces la calidad actoral del actor o de la actriz porque, lo has visto en pantalla, has visto trabajos suyos, lo has visto en teatro, has visto en videobook, pero tú también el casting lo haces un poco para conocer a esa persona y saber cómo sería trabajar con esa persona. Si, pues oye, podemos, por ejemplo, en muchos castings están los directores o las directoras, ¿no? Ujú. Bueno, vas ver un poquito cómo vas cogiendo todas las notas que te voy dando, ¿no? Ver si hay compatibilidad, ¿no? A la hora de trabajar y tal. Pero lo que yo creo que es importante también es saber que al final es un proceso, obviamente, el casting en el que creo que el actor o la actriz tiene que entender que al final esto es un trabajo en equipo y estamos todos en el mismo barco, ¿eh? O sea, porque a veces se vienen a los castings un poco, tú lo has dicho antes en la presentación, viendo esa figura ahí. Entonces, no sé, al final yo creo que es una cuestión pues, a mí me interesan mucho las personas. Yo te veo, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un poco, contame un poco de ti, tal, y vamos a intentar relajarnos lo máximo posible, Ujú. pero cuanto más relajado estés tú, Mejor. mejor prueba vas a hacer. Entonces, bueno, nosotros al final nuestro trabajo es intentar proponer las mejores propuestas para esos personajes, ¿no? Entonces, obviamente, ayuda, obviamente, tener un buen casting. Hay veces que no se tiene un buen día y no se hace un buen casting. Pero bueno, ni te va ese mal casting a poner una cruz de por vida, ni muchísimo menos. Y luego, bueno, aparte también, tú, ¿no? Imagínate que vienes, yo te conozco ya porque te he visto en teatro, te he visto en otros trabajos, veo tu material y haces un mal casting, ¿no? Bueno, pues oye, también has tenido un mal día. Mm, ¿No? mm. Que puede suceder, hay más cosas también que te O avalan. ese personaje quizás no logró tanta conexión, el actor con ese personaje, quizás en otros matices. Pero es que eso es así, o sea, al final también lo que decimos nosotros es que tú tienes que potenciar lo que eres. O sea, yo soy esto y esta es la prueba que te voy a hacer. A lo mejor para este personaje no funciona, pero oye, has hecho tal pruebón que de repente para este otro personaje sí funciona. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Me viene a la cabeza la serie que hemos hecho para Cádiz, por Mm, ejemplo, había un actor que venía para un personaje, ujú, que no era andaluz este personaje, pero de repente hizo, o sea, él potenció lo que era, y hizo también de otro personaje que en principio era andaluz, que al final dijeron, mira, lo cambiamos a este otro personaje y este personaje ya no es andaluz. mira. Entonces, bueno, a veces funciona, a veces no, pero yo creo que si tú haces tu prueba disfrutándotelo, gozándotelo y dando lo mejor que puedas de ti y brillando,
Al final lo importante es que yo se quede esa prueba en mi disco duro y que me acuerde de ti para Claro. futuros proyectos o u otros personajes. Y justamente nombras algo que te quería comentar con respecto a las pruebas, ¿no? Porque muchas veces a uno como actor le llega el guión Ujú, y lo primero que uno piensa es, voy a interpretar qué están buscando, qué es lo que necesitan. De repente hay algunas acotaciones donde dice, aquí ríe, o aquí se preocupa, o aquí se queda pensativo, y tú tomas una conclusión más el perfil del personaje y dices, yo creo que están buscando esto es lo que voy a hacer. Pero hay otra versión, y es, yo creo que están buscando esto, pero esto no es lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y es algo completamente disruptivo, por poner ujú. una palabra, ¿no? En tu experiencia, ¿qué ha funcionado más? ¿Los actores que se ciñen un poco a lo que se espera o quienes llegan con una propuesta radical diferente que se diferencia de las demás? A ver, a mí personalmente me gusta mucho ver castings que me sorprendan, más que un casting que va a asegurar. Tú como actor o actriz tampoco sabes lo que buscan, porque no tienes esa información tampoco, ¿no? Entonces, yo normalmente, o sea, que te sorprendan con una consecuencia, o sea, siendo consecuente un poquito, obviamente, ¿no? Ay, te iba a decir algo y se me ha ido. Bueno, ay, se me ha ido, ¿qué te iba a decir? Espérate. Bueno, en fin. Yo, al final, cuanto más creo que puedas, o sea, tú no sabes lo que yo estoy buscando, ¿no? Ah, ya sé lo que te iba a decir, ya. Carlos y yo normalmente siempre pedimos, primero, antes de nada, antes de darte ningún tipo de información, pedimos vuestras propuestas, porque nos ayudan muchísimo, nos dan muchísima información de cómo te has preparado el personaje. A veces hay cosas que como tú también ya estás un poco, como tú ya tienes información, estás contaminada de esa información, hay cosas que no se te han ocurrido, pero de repente a ti sí. Joder, qué buena idea, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí esto antes, no? Y eso al final también a ti te ayuda para luego incluirlo en el resto de los castings durante todo el día, ¿no? Entonces, siempre pedimos vuestra propuesta y en base a eso luego trabajamos. ¿Que vemos que es una propuesta que se acerca? Bueno, fenomenal, la seguimos trabajando. ¿Que vemos que es una propuesta que va por otro lado completamente diferente? Eso también es maravilloso. Porque a veces tú dices, muy bien, tal, vamos por otro lado. Desmontamos esta propuesta y la gente se queda como, mierda, ya lo he hecho mal. Pues yo creo que es lo mejor que te puede pasar, porque al final nos estás enseñando dos cosas completamente diferentes. Imagínate, se me ocurre, pues una cosa que es, que esto en los talleres nos pasa mucho. Tú mandas una secuencia de drama y de repente te la hacen en comedia. Y tú dices, pues no, es drama, pero hostia, qué guay, ¿sabes? O Mm, sea, y aparte, con Carlos a veces es, ¿te acuerdas en este taller que hizo la comedia, la secuencia de tal, que era ujú, drama, ujú. pero la hizo en comedia? Entonces, al final es lo mejor que, o sea, es una cosa muy positiva porque me estás enseñando dos cosas completamente diferentes y aparte, en el momento que te desmontamos la propuesta y te la llevamos por otro sitio, tú que vienes con tu texto perfectamente aprendido y vienes a jugar, es fenomenal, dime, que yo soy una esponja y aplico todos los matices, los detalles, las direcciones que me estás dando y te hago esto otro. Entonces, bueno, yo soy partidaria de que te prepares tu propuesta lo mejor que puedas, que intentes al final, potenciando lo que eres, sorprender. Ujú. Hay mucha gente, es verdad, que viene a asegurar, a hacer lo correcto. Bueno, está bien, también. Yo luego voy a intentar un poco, mi trabajo al final, pues intentar, ¿no? Sacarte igual algún matiz más o tal. O sea, no hay casting incorrecto. Podríamos decir que el self-tape, que ya entraremos allí, Mm. que muchas veces están pidiendo hoy en día dos propuestas. Entonces, en el self-tape sería ideal mandar una correcta y otra en donde juegues a tope. Tú qué opinas? ¿Qué te gustaría recibir en un self-tape? A mí que jueguen a tope. Porque luego es mucho más fácil si tú ves un actor o una actriz jugando a tope, pero necesitas algo mucho más contenido y mucho más básico, bajarlo ahí, ¿sabes? Pero no todo el mundo que te manda una cosa muy básica puede jugar, ¿no? A mí me gusta que me sorprenden y que juegan. Es que más se nota al otro lado de la cámara, ¿no? Se disfrute y Ujú. y cuando te estás viendo.
la misma propuesta, o sea, perdón, pruebas del mismo personaje, mm, varias pruebas, todo el día, de repente, cuando ves una que te sorprende es maravilloso, porque Claro. se te queda ahí tu atención y dices: "Ostras, qué difícil es hacer esto y qué bien lo he hecho", Mm, ¿no? mm, mm. Pero vamos, te repito, no hay casting No incorrecto, hay ¿eh? casting Mm, incorrecto. no hay un mal casting, o sea, ¿Y hay videobooks incorrectos? bueno, hay videos mejores, o sea, que ¿Qué para ti qué atrapan tu lo hace mejor? atención mejor que otro. A mí, un videobook que atrape mi atención, bajo mi criterio, es un videobook rítmico, o sea, sobre todo que tenga mucho ritmo, porque, o sea, así, tú normalmente no te ves un videobook entero. Me explico. Cuando son secuencias muy largas, tú en pocos segundos lo ves. O sea, el videobook empieza y tú porque tú estás viendo, en el videobook estás buscando ver cómo trabaja esa persona, ¿no? Entonces, la calidad actoral se ve muy rápido, tú en unos segundos lo ves. Entonces, yo normalmente con secuencias muy largas, ves unos segundos, cuando ya has encontrado lo que buscabas, pasas a la siguiente secuencia con el cursor, ¿no? Que te lo Ujú, va señalando y lo vas salteando, ¿no? Entonces, el videobook que te lo comes con patatas y no has saltado, el de escena a escena, y dices: "Hostia, me lo he comido". De hecho, hay festivales de videobús. ujú. Carlos y yo fuimos jurados de un festival de videobús, porque me acuerdo, pues bueno, pues que hay videobús, pues eso, tanto rítmicos, creativos, de repente, o sea, y la gente se curra mucho los videobús. Entonces, bueno, pero al final el videobook es una herramienta para es tu currículum, ¿no? Al final visual en el que se enseña tu calidad actoral. Ujú. Entonces, la gente también que tiene muy poca experiencia, que no ha hecho nada todavía, bueno, pues al final te puedes grabar unas secuencias donde tú te puedas al final lucir y, para poder ver tu calidad actoral. Y si yo soy un actor que de repente no tiene el medio o los recursos para crear esas grandes escenas súper bien iluminadas y tal, ¿estás de acuerdo en que yo podría mandar algo que incluso grabado con mi celular, pero, por ejemplo, un monólogo, hombre, con buena calidad, con mi teléfono, con un Mm, micrófono, mm. pero si la interpretación está muy currada, podría generar un efecto en ti? Mientras haya una calidad decente. Me refiero, con calidad decente, o sea, ostras, ahí los iPhones graban en 4K, o sea, Ujú. graban. Otra cosa es que te grabes con, yo qué sé, que pongas el típico, por ejemplo, hay gente que ha hecho trabajos profesionales, pero de hace 20 y pico años, que tienen un audio o una calidad que no es buena, ¿no? Y al final no te permite ver, estás más pendiente ahí en, ostras, no escucho bien, que realmente centrarte un poco en la interpretación, ¿no? Claro. Yo creo que sí, que mientras haya una calidad normal, o sea, decente, se puede hacer perfectamente. Es que si no, la gente no tendría acceso a hacerse videobooks si Mm. no tienen trabajos profesionales. Es mi opinión, ¿eh? Sé que no todo el mundo piensa así, pero mi opinión es que al final yo lo que quiero es Ver ver el cómo trabajo. interpretas, Claro, efectivamente. sí. ¿Y los self-tapes? eh, ¿Haces casting online? O sea, en directo, online. Lo he hecho muy pocas veces porque había mucha distancia de por medio y eran personajes con pesos, así que había una necesidad de conocer a esa persona, de ver cómo va a ser trabajar contigo. Entonces, claro, en un self-tape eso no lo es, porque al final mandas tu prueba para que veas cómo trabajas actualmente, pero no Mm, sé cómo va a ser trabajar qué contigo. importante eso que dices. En- Porque en nuestras vidas, perdón, no te sí, sí, interrumpo, sí, sí. muchas veces, venga, que tengo un casting online. Y ese casting online está en el medio de un caos cotidiano que estamos. Entonces, importante que los actores nos preparemos ese espacio como el momento especial que es y que merece, nos despojemos de todo y podamos proyectar tranquilidad, armonía y estar en nuestro centro, porque Mm, fíjate que directoras como tú estáis viendo también a la persona con la claro. que vais a trabajar 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Imagínate que yo que sé, que no hay un entendimiento o que no hay, por ejemplo, no es un casting online, no es un ejemplo de casting online, es presencial. Me acuerdo un personaje que, bueno, un actor que se insistió mucho con este actor, se hizo un casting con un montonazo de tomas, finalmente se sacó más o menos, pero claro, también tu obligación como directora de castings es decir, vale, pero lo que estáis viendo ha costado, no me acuerdo el número de tomas, pero 12 tomas. Solo para que lo sepáis, porque luego igual en set
no tenéis tanto tiempo de trabajar, ¿no? Entonces, claro, tú eso en un self-tape a lo mejor no lo ves, ¿sabes? Mm, En el casting presencial, sobre todo cuando hay personajes de, pues, protagónicos, secundarios. Entonces, yo he hecho, es verdad que hemos hecho poquitos castings online, pero cuando los hemos hecho, claro, había una necesidad y de repente ese actor estaba en la otra parte del mundo, pero sí necesitabas. ese contacto, ¿no? Sí, 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 además es una historia, porque claro, estás tú, está la directora, está el productor, claro, te escondes todas las ventanitas. En este caso, que me viene a la cabeza, daba yo la réplica, con lo que nos quedamos este actor y yo. Y bueno, pues está bien conocerte un poco, das las indicaciones que tengas que dar, o las da la directora, él las incorporó muy bien y bueno, pues en este caso nos salió estupendamente bien. Es- Pero sí, es poco conocer a la persona. yo como actor te puedo decir que de los tres formatos, presencial, online y self-tape, el online a mí no, o sea, me parece, Es raro, es ¿no? súper raro. Y Mm. además como el zoom no va como a la velocidad No debe tal, hacerse. entonces, y uno viéndose además, no, es Sí. súper bueno, A ver, como un casting presencial, para mí no hay nada. ¿verdad? Pero es verdad que luego tiene, el self-tape también tiene sus ventajas. Sí, O sea, porque tú accedes más a que te vean que antes, ¿no? Porque ahora ya hay proyectos que tú, que lleva, el self-tape es una fase. Entonces, ¿qué pasa? Que pides X propuestas de self-tape y dentro de esas propuestas, las que más te cuadren el personaje, ya las ves en casting presencial. Vale, a lo mejor no te hemos llamado para casting presencial, pero ya te hemos conocido, ya te hemos visto, ¿no? Antes ibas a casting presencial con un número X de actores o actrices por personaje. Y con el self-tape el abanico se abre. Tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes claro, también el self-tape, ¿no? Pero bueno, ha venido para quedarse. sí. Y sobre todo cuando es en centro médico, nosotros hacíamos muchos self-tapes. Porque cuando Madrid se te queda pequeño, abrimos al resto de comunidades autónomas de España. Entonces, claro, tú para una sesión que tenía mayoritariamente la mayoría de los personajes, no vas a hacer a ese actor o a esa actriz venía en casting. Y nos pedían casting por el formato de improvisación. Porque Centro Médico no era un guión como el que estamos acostumbrados Ah, ¿no? a ver. No, era viene fulanito, entra a la recepción del hospital y dice que se encuentra muy mal. Y entonces le dicen que espere en la sala de espera. O sea, no es Wow. guión, ¿sabes? Las conversaciones no estaba guionizado como tal. Entonces, bueno, había gente, que había actores o actrices que sin problema, que era la gran mayoría, se acoplaban al formato, pero había otros actores o actrices que no. O sea, había gente de toda la vida que venía con su guión escrito por ellos o por ellas para poder entrar dentro del formato. Entonces, claro, para alguien que tenía una sesión, no le ibas a decir, vente desde País Vasco a hacer casting presencial, entonces te mandabas el fake. Wow. No, Mm. no me imaginé que una serie diaria pudiera estar no guionizada. Eso es un dato importante, ¿eh? O sea, no guionizada como lo que conocemos, obviamente Claro, sí, había una secuencia y una dirección en donde... efectivamente, pero a la mayoría de la gente le funcionaba muy bien, ¿eh? Porque se lo llevaban también a su terreno, hacían el texto más suyo, ¿no? O Ujú, sea, tú de repente, a veces se nota en un casting, ¿no? Cuando hay algún párrafo, alguna frase que tú no dirías, ¿no? Como que se te traba. sí, Entonces, lo bueno de este formato, pues es que tú lo hacías tuyo y lo fluye. decías de la manera que a ti más Había como mucha natural te verdad, resultaba. ¿no? Sí, Mm, sí, dentro de lo que era la serie, claro. claro. Y hablando un poco de lo que es la nueva industria, la globalización, porque hoy ha cambiado todo tanto. Mm, Es verdad que en España actualmente hay muchos actores latinos, yo soy ujú, uno de ellos. ujú. ¿Tú cómo ves que esté cambiando la industria para nosotros, los actores latinos? ¿Crees que hay más cabida que antes? ¿Crees que se están contando historias? ¿Has hecho casting a personajes latinos? Hombre, está cambiando, poco a poco está cambiando. Es lo que decíamos antes, o sea, al final la ficción es un reflejo, ¿no? De la sociedad. Y a día de hoy es una cosa del día a día. Yo cuando era pequeña, yo me acuerdo que yo en el colegio decía que tenía un padre peruano y eso era muy raro. Era rarísimo, porque todavía no había, ¿no? tanta convivencia, ¿no? Con el mundo latino ni con el mundo de otros lados. Ahora sí está pasando. Sí que creo que, bueno, que todavía estamos en una transición, pero que todavía queda mucho, porque hay personajes que dices, bueno, ¿por qué este no puede ser latino? ¿O por qué no puede ser hindú? Ni tiene que ser española. Entonces, bueno, hay veces que, pero pasa también con el mundo
el mundo femenino, ¿eh? Ah, ok. ¿Por qué tiene que ser sobre todo, roles de alto standing, ¿no? ¿Por qué, tiene que ser un abogado y no puede ser una abogada? Entonces, es verdad que tú, en la medida de lo que puedes, intentas proponer a veces: "Oye, ¿por qué no es una mujer? ¿O por qué este personaje no es, de tal sitio?". A veces, te lo compran, a veces no, y dentro de lo que porque a ti a veces no se te ocurre todas las veces que se te debería ocurrir, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, en La Encrucijada sí que es verdad que teníamos ya personajes mexicanos y es verdad que fuera de esos, para marcar un poco, o sea, para que no hubiese tanto popurrí, es verdad que estaba muy claro que eran mexicanos, españoles y tal, ¿no? Pero bueno, hay proyectos que lo puedes hacer más y hay proyectos que lo puedes hacer menos y yo creo que todavía queda todavía bastante para que haya todavía ¿no? Si yo te digo que, por ejemplo, me va muy bien y te lo demuestro en un videobook con el acento español, ¿qué opinas? Si lo neutralizas bien, estupendo. ¿Me propondrías para un Si personaje lo español? neutralizas bien, sí. Si tú te lo crees, sí. Si yo me lo creo, sí. ¿Conoces a Alberto Angman? Sí, Alberto Mann, sí. Que maneja los acentos muy Sí. bien, el venezolano, el colombiano, el Mm. español. Él es argentino, creo. Creo que sí, es argentino, creo. O sea que él creo que es lo traigo a la mesa porque es un referente en cuanto a acentos y como que ha abierto un poco también la posibilidad de que en España los actores podamos hacer otros acentos. Porque, por ejemplo, yo hice 7 años un acento mexicano Mm, en un personaje, lo manejo muy bien, el acento mexicano y el colombiano. mm. En ese caso, ¿tú me recomendarías a mí o a los actores latinos que estamos en España un videobook de acentos y un videobook de no acentos? ¿Qué sería lo más inteligente? Yo creo que en el videobook al final tú tienes que enseñar las diferentes cosas que tú puedes, en las que puedes aportar brillantez, ¿no? Ujú. Entonces, al final, yo creo, o sea, mi opinión, si tú dominas varios acentos, yo los pondría en el videobook, porque al final el videobook normalmente lo vas a ver, hombre, puedes mandar dos, pero yo haría como uno completo en el que, si tú neutralizas fenomenal, sí metería alguna secuencia en acento neutro. El acento, de todas formas, es lo que te digo, siempre que se neutralice bien. O sea, hay esta chica era además latinoamericana, por ejemplo, hizo un videobook con todo tipo de acentos y yo, que no soy latinoamericana, digo, ostras, es que no me lo estoy creyendo. Entonces yo prefiero que me mandes un videobook con lo que tú controlas. Si controlas el argentino y el colombiano, fenomenal, ¿sabes? Pero no hace falta al final que más quiere abarcar, ¿no? Pero pasa también con los acentos aquí en España, ¿eh? O sea, Mm. el mundo, por ejemplo, andaluz, el otro día estuve haciendo un taller en Sevilla y hablábamos también que durante mucho tiempo, claro, es andaluces, acento neutro y chispún. ¿Qué pasa? Que primero, en otro curso coincidí con una chica hace unos meses y se me pone a hablar en andaluz y digo, ¿y tú por qué tienes ese acento? Y me dice, hombre, yo soy malagueña. Y digo, no me puedo creer. Digo, no tenía ni idea que eras malagueña. ¿Qué pasa? Que hay muchas series locales, ¿no? De andaluces, una serie andaluza, necesitamos actores o actrices andaluces. A mí me viene saber bien que eres andaluza. Y luego, volviendo al tema de la neutralización, siempre, o sea, para mí el problema es cuando tú no controlas bien el acento, la neutralización, y pierdes calidad actoral y pierdes verdad, porque estás más concentrado En el acento. en neutralizar el acento que tu interpretación. Mm, Para mí ese es el problema, esa es la clave. claro, pero si tú lo controlas y oye, y tienes ya acento neutro, acento que no es el tuyo, lo controlas, me parece fenomenal, al final te abre más puertas. Muchas veces traemos creencias limitantes, o voy a hablar por mí. Mm, Cuando llegué a España yo decía, a mí no me van a contratar de español, porque un par de managers me dijeron, tú no, tú, actores latinos, personajes latinos, ese es tu nicho. Tú especialízate, porque actores españoles ya hay muchos. Entonces, como que me cerré. Pero ahora que me dices esto, digo, oye, es verdad, ¿por qué no abrir una posibilidad si hay algo que puedo controlar y que mm, le puedo poner verdad, ¿no? ujú, Sí, es mm, importante, es mm. importante. También, Sofía, impartís talleres. Impartimos ¿De talleres. qué van estos talleres? Pues mira, Carlos y yo los hacemos, eh,
Depende obviamente también cada sitio, las horas que tengas y tal, pero el formato estándar de los talleres que hacemos es, primero voy yo un día y luego va otro día Carlos, o al revés, Carlos un día y yo otro día. Entonces, normalmente el principio del taller es una simulación de casting real, vienen los actores y las actrices, van pasando por parejas, generalmente hacemos los castings por parejas, Carlos y yo, y bueno, las escenas que previamente les hemos mandado, viendo su material, también viendo un poquito, pues yo qué sé, tienes un vídeo de comedia, pues vamos a meterte un poco algo de drama o, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, vemos las escenas un par de veces, damos un par de indicaciones y luego, bueno, pues les contamos también, les damos ciertos tips para los castings, vemos los videobooks, vemos el material, hablamos del self-tape y ya luego trabajamos esas escenas por la tarde con un poquito más de profundidad. Y al día siguiente se repite lo mismo, pero con otras escenas diferentes. Ese es el formato ideal de 16 horas. A ve 16 a horas. veces tenemos menos horas, entonces, bueno, intentamos exprimir un poquito y adaptarnos, ¿no? Esto a las horas que tengamos, claro. Mm, Vale, mm, interesante. Me encantaría mm. asistir a alguno. ¿Tenéis alguno próximamente? Pues creo que después de verano o con Verónica May, que hacemos bastantes cursos con ella. A mí me parece una manera de, al final, aprender y entrenar, lo que te comentaba antes, que al final el actor, la actriz, tiene que estar en constante entrenamiento, ¿no? Es como el que nada, si de repente deja de nadar se oxida, pues el Mm, actor y la actriz también, ¿no? Y bueno, yo también creo que es una forma, porque yo cuando empecé la dirección de casting no había formación de dirección de casting. Entonces al final yo me formaba entre lo que me enseñó, todo lo que me enseñó y me sigue enseñando a día de hoy, que de todo se aprende en la vida, mi gran socio Carlos Lázaro. Aparte yo me iba pues a mis cursos de directores o directoras que iban, que hacían talleres con actores y con actrices y los iban dirigiendo. Entonces al final a mí pues eso, pues iba cogiendo esto de aquí, esto de allá y me daba herramientas. Entonces yo he aprendido mucho así, ¿no? Pero yo no tenía una formación como tal de dirección de casting. Es mm, verdad que llevaba ya muchos años trabajando en la industria, ¿no? Pero nadie me había enseñado a dirigir un casting, ¿no? Un poco las herramientas, lo que tienes que tener un poquito en cuenta. Entonces, bueno, pues me parece también una opción muy válida para enseñar y trasladar conocimientos e intentamos que sean obviamente unos precios asequibles para que todo el mundo se lo pueda permitir. claro. Mm, Qué bueno que tengáis esta iniciativa, porque como bien dices, el entrenamiento es básico y es mm. fundamental. Una formación en un actor, una actriz, sí. Sí. Mm, Sofía, estoy muy contento de todo el mm. valor que has puesto en esta mesa. Estoy seguro que los actores y actrices van a estar muy aliviados de escucharte, porque lo que has dicho refuerza cosas que ya sabíamos o nos abre a nuevas ideas. Y es la idea, ¿no? Ujú, Que iluminemos también un poco el camino que a veces se hace muy complejo. En esta mm, industria a veces estamos muy solos, mm, también los actores, y abrir estos espacios para que también referentes como tú nos digan, chicos, también podría ser por aquí, esto también se ve así desde tu perspectiva o, o desde tu verdad, desde tu camino, ¿no? ujú, Así que estoy muy contento. Yo Muchísimas también. gracias. La Gracias a verdad que ti, es sí. un placer, vamos, yo, al final también consiste, yo creo, en que te conozcan un poco más y de hecho en que conozcan en qué consiste nuestra profesión, que también a veces es como, de hecho en los talleres yo siempre hay un ratito que invierto en contar en qué consiste nuestra profesión porque tampoco se conoce tanto. Y bueno, pues al final creo que está bien conocerlos. Y no hay que tenerle miedo a los directores de casting, no, No. porque muchas veces, como hablábamos al principio, es como el director allí y llega uno y resulta que somos un equipo, ¿no? Somos un equipo, somos personas y es que yo repito, nuestra manera de trabajar, pero yo cuanto más natural sea todo, mejor prueba voy a obtener y antes vamos a encontrar a ese actor o esa actriz que encarne ese personaje. Si al final estás con el látigo detrás de la puerta, tú vas a estar más tenso, vas a hacer peor prueba y creo que la búsqueda va a ser al final mayor, ¿no? Entonces, bueno, yo trato como a mí me gusta que me traten Muy bien. y ya está, y es eso, es un trabajo en equipo Eso. al final. Entonces, bueno, ahí cada uno, cada una, pero Por último, ¿qué le dirías a un actor que acaba de salir de la carrera, que tiene mucha ilusión y dice, me voy a Madrid a triunfar y se viene con su mochila lleno de ilusión a vivir con sus roomies? ¿Qué le dirías a ese actor o actriz joven?
Jo, primero que disfrute de esa época que es muy bonita, que la época de la escuela. Yo, de hecho, la pensaba el otro día de cuando estudias, cuando haces tus primeros cortos, ¿no? Con tus amigos y con tus amigas, y es esa ilusión de que luego, bueno, la ilusión no, o sea, toma un camino diferente, ¿no? Es una ilusión diferente a la que tienes en la escuela. Sí, Primero que disfrutes esa época y luego que, bueno, pues que al final esta es una profesión muy bonita, que tienes que no te puedes quedar sentada esperando a que te llamen. Entonces al final tienes que ir pues, tocando tus puertas, dándote a conocer, conociendo gente, estar en movimiento, ¿no? Pues he conocido a este en este curso, oye, pues hacemos un corto, oye, pues hacemos una escena, vamos a montar un teatro, al final estar en constante movimiento. También para nosotros, ¿eh? O sea, los directores y directoras de casting también tenemos bastante competencia. Entonces, al final, tú también tienes que estar moviéndote. O sea, no, en esta profesión no te puedes quedar sentada en casa esperando a que te llamen. ¿y estás de acuerdo que si un actor te invita a una obra de teatro el día viernes o sábado y tú de repente tienes el tiempo y te llama la atención, podrías ir, ¿no? Total, o Es sea, una vitrina. yo es verdad que voy entre semana, más que el fin de Más que el fin semana, de porque el semana. fin de semana sí Dato, que, dato importante. sí que intento desconectar un poco. Y tengo una niña pequeña y el fin de semana es para estar con ella, Hombre, normalmente. Pero sí, a mí me encanta ir al teatro. O sea, yo ahora es verdad que, bueno, antes vivía en el centro de Madrid, me iba andando, no tenía una niña, iba mínimo 2 veces por semana. O sea, además me llevaba a mi chico que le gusta mucho el teatro y, bueno, pues al final es un planazo. Ahora voy menos, sí que intento ir. O sea, sí que sigo yendo. Pero sí, claro, porque además ya no es que me invites al teatro, o sea, si yo no puedo ir o de repente es una obra, imagínate que es un dramón y yo estoy en un momento de mi vida que no puedo mm, ver dramones, entonces te digo muy educadamente gracias, no puedo ir, tal, pero de repente también tú me has mandado tu videobook y también ya ahí hay un contacto y bueno, yo ya te conozco, ¿no? Yo ya de repente digo, a ver quién es, ¿no? Y ya es una manera de darte a conocer. mm, Y obviamente si voy a verte al teatro, pues no es que no hay mejor casting, mm, ¿no? Y a mí me fascinan las obras de teatro que no conozco a nadie, porque para mí es una manera de conocer más actores y más actrices, ¿no? claro. Y el teatro es, vamos, a mí me han sangrado los ojos de ver teatro y creo que te da al final muchas herramientas, ¿no? Para tanto el teatro como la ficción, ¿no? Al Ujú, final también es seguir conociendo y saber qué está pasando en tu profesión, ¿no? ¿Quién está rodando? ¿Dónde está este trabajando ahora? ¿Dónde está la otra? ¿Qué ha hecho? claro. Es que aquí hizo un personaje muy tal y de repente, ostras, aquí te puede dar esto otro, no sé. Mm, Al final, pero sí, yo soy, de hecho, un reclamo me gustaría hacer. a ver, Hablando del teatro, sí, la dirección de casting dentro del teatro todavía no está nada profesionalizada. Dentro de los teatros musicales es sí. verdad. De hecho, hace poco con APICE, con la Asociación de Profesionales del Casting, hace un mes y pico, en el Teatro Fernando Fernán Gómez, Mm, se hizo una mesa redonda hablando de la importancia de la dirección de casting dentro de las artes escénicas. Sí que se estila más dentro del mundo musical. Carlos y yo, de hecho, hemos hecho algún musical, pero en el teatro no musical. Yo he hecho casting de teatro no musical, me parece que, o sea, no musical, de 2 obras de teatro, 3, en toda mi carrera, que es muy poco. Y creo que al final es una figura que puede aportar mucho, porque mucho. tú al final estás en contacto con un montón de actores y de actrices, Mm, ¿no? Entonces creo que se le puede dar una frescura y yo soy amante del teatro y como amante del teatro que soy me fascinaría hacer casting para teatro. venga. Y no hay manera, ¿eh? O sea, además yo he escrito a productoras de teatro, oye, hola, pero eso creo que va muy poco a poco Va también, poco a sí, poco, pero sí. bueno, ojalá que, para que vayamos hacia allá. Ojalá, ojalá, ojalá. Mm. Sofía, muchas gracias, A ti, de un verdad, por placer, estar aquí. un placer. Y a ustedes, pues recuerden que este espacio es netamente para vosotros, para que comprendáis un poco más las complejidades y los laberintos de esta industria, de esta profesión. Y recuerden suscribirse, compartir, seguirnos y gracias por darle sentido y propósito a este podcast.